Bueno, vamos a ver. Mientras sale esto, que es un horror, porque he hecho saltar un Word que no funciona en mi ordenador maravilloso, tengo que decir que la obra se basa en recreaciones en estudio de cantos de aves extintas. O sea que se supone que lo que estábamos oyendo, y es por eso que estoy abriendo el documento, es el sonido de un ave de Nueva Zelanda, negro cruzado de codorniz, del que dice solo existen ejemplares en la costa occidental y en una pequeña isla del río Tasman, en el sur de Nueva Zelanda. Todo lo que ha hecho Wolfgang Müller en esta extraordinaria y singular obra, que es Seans Vocibus Avium, es un total de 11 fragmentos, no es muy larga, pues es, en definitiva, el agarrar noticias de los cronistas. Eso es un juego de traslaciones que es tan interesante para esto que estamos hablando aquí, de las tensiones entre lo sonoro y lo visual, las traslaciones. Es todo un perpetuo mecanismo de traslación. También la toma de sonido, ahora hablaré de ello, de la que hablaba antes precisamente también Manuel Rocha. Todo es una perpetua traslación. Y nosotros, como evidentemente también ha dicho Rodrigo Sigal, somos un filtro, sí, somos un filtro, y la tecnología es un filtro también de toda esa realidad. Entonces, este hombre, el filtro para Wolfgang Müller es cómo interpreto yo en ese juego de traslación unos animales que ya no existen, que es imposible saber cómo cantaban, pero que tenemos una cierta referencia de la gente que los ha oído, de la gente que no sé qué, de las cronistas, tal y cual, y entonces él agarró unos músicos y los puso a improvisar sobre todo ese tipo de realidades y suena esto. Pero no llegó ahí la cosa, sino que ahora no lo voy a mostrar porque no valía la pena conectar la VGA para eso solo. Es que el tipo hizo dibujos. El propio Wolfgang Müller hizo dibujos sobre esos pájaros inexistentes, o sea que la cosa ya es el colmo. O sea, no solo se casi reinventa unos animales que no existen, sino que encima hasta los dibuja y los representa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un ejemplo, contraejemplo también de eso de lo que estábamos hablando. Yo ya casi tengo que ir acabando, me supongo, pero la verdad es que la cosa está así que podría estar hasta las 2 y pico si no fuera porque tenemos todos ganas de irnos a comer. Y a mí me gustaría aludir, no sé si para terminar y dejar tiempo a las preguntas, si es que las hay, recordar un poco el problema, porque es un problema sustancial también en este asunto, y para mí ahora central como autor también, entre lo que es un sonido que se graba en un sitio, antes Manuel Rocha hablaba de ello, el tema del paisaje sonoro, el tema de hacer una acción sonora, de grabar algo, el tema de, como hacía Luis Ferrari, por ejemplo, dejar una grabadora ahí que pase algo, o plantear una acción sonora para que pase algo y registrarlo, ¿no? Un poco esa idea suya, o del presque rien, del casi nada, cuando casi nada ocurre o se pretende que casi nada capture el micrófono, o por el contrario, que a través de esa acción sonora, a través de esas condiciones de contorno que desarrolla una acción sonora, pues se presenten sonidos, o que a veces incluso sean sonidos completamente anecdóticos. Pero sea como sea, en el planteamiento de Luc Ferrari, compositor francés importantísimo dentro del desarrollo del Hörspiel, del nuevo radioarte, etcétera, a partir de los años 60, en el planteamiento de Ferrari, él habla de la autobiografía gestual de aquel que lleva el micrófono. O sea, hay una gestualidad en la realidad del micrófono, hay una carnalidad, que también es otro aspecto de traslación. Él va a un paisaje, va a un lugar, como hizo cuando estuvo en Estados Unidos, o como estuvo en Madrid, produciendo con una obra que yo produje, se llamaba L'Escalier des Aveugles, y entonces va a los sitios y interactúa con los lugares. Entonces, de alguna manera, los sonidos que captura representan ese lugar. Pero ¿qué ocurre si los sonidos no representan? Si no hay una autobiografía gestual del hombre que lleva el micrófono, ¿no? Y eso es algo que a mí me pareció problemático, me problematizó. Me llevó un poco más a Pierre Schaeffer, a la idea de que los sonidos sean más escucha reducida, que no se representen a sí mismos, que no sean ni escucha causal ni escucha semántica. Por ejemplo, en Pierre Schaeffer, que dicen que tenía un mal genio tremendo, se enfadaba mucho cuando, al escuchar una obra como esta, El estudio de los ferrocarriles, la gente, que es del año 1948, uno de los primeros estudios de ruidos,
presentado en la radio francesa ese año, pues la gente se molestaba porque decía, claro, es un tren, cuando él lo que le interesaba no era eso, sino el trabajar musicalmente con esas texturas para generar otra cosa. Entonces, llevarnos del sentido al sonido. De hecho, él señalaba que todo fenómeno sonoro podía ser tomado, decía él, como las palabras de un texto, de un lenguaje, por su significación relativa o por su sustancia propia. Dice, en tanto que predomine la significación y se juegue sobre ella, hay literatura y no música. Pero ¿cómo es posible, dice, olvidar la significación, aislarla en sí del fenómeno sonoro? Y dice, dos operaciones son previas. Distinguir un elemento, escucharlo en sí por su textura, su materia, su color, es decir, la escucha reducida, lo que él llamaba escucha reducida, dice, y repetirlo. Repetir 2 veces el mismo fragmento sonoro. No hay ya acontecimiento, hay música. Claro, evidentemente era normal que con este planteamiento se molestase cuando alguien pensaba que esto podría asimilarse a efectos sonoros para radionovelas o radioteatros de la época. No es el caso. Y lo fructífero de esta cuestión nos lleva también un poco a esa idea que problematiza ese asunto de que una grabación se represente a sí misma. Esta grabación no representa un tren, representa otra cosa, presenta otra cosa. Entonces, estamos ante la problemática también del teatro versus la performance. El teatro representa, la performance presenta. La performance es un trozo de vida. La performance es como lo que he dicho ahora ahí al principio de esta conferencia, que en la próxima conferencia no haré eso, ni se me ocurrirá nunca. Entonces, ¿por qué? Es un trozo de tiempo real. Pero una representación sería hacer esto todas las veces igual, y que mañana hubiera esta misma conferencia y dijera lo mismo, fuera un actor y entonces representase otra cosa, estuviera en lugar de. No es el caso aquí. Y entonces, yo estaba leyendo este verano un texto de Borges, que escribía en los años 30 del pasado siglo, y disertaba sobre un fragmento de la Divina Comedia de Dante, mencionaba unas estrofas dedicadas a un personaje que no sé si era Licandro, no recuerdo bien, y Borges de pronto dejaba caer lo siguiente, decía, es probable que Dante no supiese de ese personaje más de lo que encerró en esas estrofas. Y eso creo que explica lo que quiero decir. Una grabación que sería un paisaje sonoro, por ejemplo, al estilo de lo que comentaba Manuel Rocha, es todo un montón de secuencias de las cuales tú extraes un trozo que representa el sonido de no sé qué en tal sitio a las 3:15 y no sé qué. Pero evidentemente puede no representar nada, puede presentarse a sí mismo. Podemos saber de ese lugar solamente lo que ese trozo de grabación tiene, ¿no? Como por ejemplo ocurre en tantas obras, ¿no? Entonces ahí diríamos que el figurativismo se rompe, es decir, es la fractura de la representación del mundo de la pintura y la ausencia de representación en el arte abstracto y el arte de concepto también. Entonces, esa ruptura del figurativismo lo es también porque ha habido una ruptura en el aspecto social, ¿no? Estamos también en la realidad del fragmento, que tampoco admite eso. Y el fragmento también es una manera, si se quiere, de intentar recomponer el mundo a través de sus fragmentos. Quizás es una realidad que viene de esa nostalgia del mundo romántico, de esa nostalgia de un mundo perfecto, presuntamente, para según qué clase, que ya no es, ¿no? En fin, sea como fuere, la cuestión es que ya, y para concluir, diría que el arte, también el arte radiofónico, también el arte sonoro, también esa vinculación entre lo sonoro y lo visual y otras realidades que es el arte intermedia, es una práctica que asegura el intercambio de nuevas experiencias simbólicas sensibles en esos espacios, como dice Rancière, de lo común. Y bajo esa perspectiva tiene ya poco sentido el que nos estemos interrogando si el ojo lo ve todo o no, si el oído debe tomar su lugar, aunque desde luego debe recuperar, en mi opinión, desde la práctica artística, la posición dominante, lo sonoro, para la experiencia sensible y de intercambio simbólico que nunca debió perder. Y ya para concluir, y si lo encuentro, sí, me gustaría leer algo que nos evoca pues a sinestesia, a vivencias, a literatura y por supuesto a sonido, y nos evoca también
una obra de música concreta que se llama Variaciones para una puerta y un suspiro de Pierre Henry, en donde evidentemente los sonidos de una puerta no representan ninguna puerta. Dice así: Los placeres de la puerta, de Francis Ponge. Los reyes no tocan las puertas, no conocen esa felicidad. Empujar hacia adelante con suavidad o violencia uno de esos grandes tableros familiares, volverse hacia él para ponerlo otra vez en su lugar, tener en nuestros brazos una puerta. La felicidad de empuñar por su nudo de porcelana el vientre de uno de esos altos obstáculos de una sola pieza, ese rápido cuerpo a cuerpo mediante el cual, detenido el andar por un instante, la mirada se extiende y el cuerpo entero se acomoda a su nueva habitación. Con una mano amistosa la retiene aún, antes de volver a empujarla con decisión y encerrarse, de lo que el ruido del pestillo potente pero bien aceitado le ofrece agradable confirmación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Iges esta ponencia que nos ha ofrecido en esta ocasión. Si hay alguien del público que esté interesado en hacer alguna pregunta, por favor, mándenos sus papeletas para que podamos compartir estas interrogantes, estas ampliaciones que ustedes quieran compartir con el maestro José Iges, con el doctor José Iges. O de lo contrario, si alguien quiere hacerlo de propia voz, creo que también tenemos la posibilidad, en virtud de que, bueno, el propio doctor pidió que se acercaran para tener un intercambio más cercano. Claro. Bueno, pues podemos. Si no me voy a esconder ahora hacia atrás. Bien, si tienen entonces alguien quiere hacer alguna pregunta o si nos pudieran hacer llegar, por favor, las papeletas con las preguntas para tener este intercambio con el doctor José Iges. Gracias. Yo sí quiero una pregunta. Hay que ser inocente para hacer las grabaciones porque estoy viendo con sorpresa que de pronto hay como una idea cuando generamos un sonido, cuando generamos una obra. ¿Cómo juega la inocencia cuando vamos a generar una obra sonora? No lo sé. ¿Es que hay alguien inocente? ¿Es que hay 100.000 vírgenes? No lo sé. Yo creo que no hay nadie inocente, yo creo que no. Que nadie, o sea, a ver, todo el mundo tenemos juicios previos sobre las cosas. Es muy difícil. O sea, no. O sea, siempre hay algo que te remite a algo. Es muy complicado pensar que se va a un sitio y que es inocente respecto a eso, que se es virgen respecto de esa experiencia, porque te puede remitir a otras o no, etcétera. Siempre estamos comparando. El ser humano siempre compara, es algo que está en nuestra psicología y quizá en nuestra manera de defendernos ante el mundo y de aprehenderlo, ¿no? No lo creo, nunca he creído en la inocencia, ni siquiera en los niños. No, vamos, yo he sido niño y no creo que haya sido inocente, es un proceso de aprendizaje, afortunadamente, porque para eso se hace y se nace, y para aprender y para desarrollarse precisamente en el mundo en el que estás, ¿no? Para tratar de comprender ese mundo y para quizá cambiarlo o para conocer sus límites y extender los límites de ese mundo. Eso, por ejemplo, es lo que tiene que hacer el arte. Y eso es lo que, por ejemplo, también Rancière, parece que soy su apóstol, señala cuando habla de que existe una cosa que llamamos realidad, y quizá eso es pertinente con lo que preguntas, que es una ficción de consenso, a la cual, añado yo, los medios de comunicación hacen mucho por convertir en consensuada. Y, sin embargo, el mundo del arte lo que tiene que hacer es crear ficciones de disenso. Probablemente es esa también la cuestión, ¿no? Entonces, no sé. Tenemos algunas preguntas, más bien una sugerencia de Concha Jerez, que solicita Cielos. Que se ponga el fragmento del Prado de Ferrari. ¿Podría ser? ¿Que ponga el fragmento de qué? De la Escalía. Bueno, si fuera un mago, sí. Es que tengo que ir a la página de Radionet, buscarlo, no sé qué. No. Es decir, si me lo hubieras dicho hace 2 horas, sí, pero ahora… Es decir, ¿Será para la próxima Bienal? Sí, bueno, de todas maneras tengo que decir una cosa. Para todo aquel que lo quiera oír es muy sencillo. Hay una plataforma web que creamos Pedro López y yo, como se comentaba antes, en el año 2011, que ha estado en la Fonoteca Nacional muy activo estos días con el encuentro que yo he coordinado con la Fonoteca y con la Bienal y para la Bienal, que era Resonantes. Entonces, bueno, había ahí un ordenador en donde se podía pillar cosas tal,
Pero, en fin, resumidas cuentas, radioartnet.net es ese sitio, radioartnet, todo seguido, .net. Bien, pues ese sitio web, si uno va y busca Luc Ferrari, o si simplemente va a una pestaña que dice audio, se encuentra con l'Escalier des Aveugles, que es la obra. Y ahí se puede ver toda la obra. Es una obra también construida en forma de suite. En fin. También nos hizo llegar una pregunta Gerardo Garnica, del TEC de Monterrey. Pregunta, ¿la innovación de los métodos para la transmisión de experiencias sonoras es capaz de superar las limitaciones tradicionales de la radio cuando la audiencia es también tradicional o no moderna? No sé, yo tengo que decir que no soy un experto de... O sea, a mí me gusta mucho la radio por dos cosas. Primero, porque permite salir fuera de ella, por tres. Permite salir fuera de ella en obras, por ejemplo, diríamos de lo que nosotros llamamos radio expandida, generando con las estrategias de la radio, estrategia de los géneros periodísticos, por ejemplo, y otras, y del montaje radiofónico, obras que exceden el marco de la radio para llevarlas al mundo de la performance, del concierto, de la instalación, etcétera. Y también me interesa justo el hecho de que la radio es un espacio neutro desde el cual uno proyecta hacia un lugar, no se sabe quién está escuchando, pero evidentemente es un espacio público. Esas dos cosas me interesan mucho de la radio. Y entonces yo no entiendo nada de audiencias, nunca he entendido nada. Creo, como señalaba el otro día el doctor Mariano Cebrián, admiradísimo por mí, que precisamente para esa estrategia de capturar más audiencias, ahora la radio, como otros medios, y quizá también los artistas hemos hecho ya eso con la realidad y con el concepto de radio expandida o de expanded media, pues lo que ocurre es que hemos pasado de una situación absolutamente unidireccional, es decir, radio vertical, el medio tradicional, esto, lo otro, a una diversificación, lo que él llamaba transmedia, que es utilizar las redes sociales, utilizar, o sea, Facebook, Twitter, etcétera, utilizar la subida a podcast de cierto tipo de emisiones para la audición a la carta, que permite capturar otro tipo de audiencias, con otro tipo de comportamientos y fomentar esos otros comportamientos, o ya que están ahí, apoderarse de un poco de ellos para que vayan a favor de tu propio producto, etcétera, etcétera. Porque como decía otro profesor mío, el doctor Bentín, de la Universidad Complutense, en un medio de comunicación, en la empresa informativa, el producto es el oyente. El producto es el que se captura para ese medio. Entonces, en función de eso, pues claro, se trata de tener el mayor producto posible, mayor rating. Entonces, cuanto más maneras se lleva, y de ahí la idea un poco que decía el doctor Cebrián del transmedia, ¿no? No sé si eso contesta al asunto. También nos llegó una pregunta, pero no se identifica la persona, sin embargo, es interesante. ¿No crees que el arte sonoro necesita como materia prima la imaginación? Y ahora que vivimos bombardeados de imágenes, ¿le sea más complicado su realización y también el poder encontrar un público interesado? Bueno, yo creo que el primer problema que ha habido, y en esto seguro que algunos me dan la razón, con la radio, yo creo que el doctor Ayo me la va a dar porque él sabe mejor que yo qué es lo que ha sucedido, cómo se ha devastado, diríamos, la capacidad del oyente para tener sensibilidad hacia precisamente la narrativa en la radio, cómo las radios han ido extirpando esa maravilla de sus propias rejillas o grillas, como aquí se dice, de programación. Nadie sabe por qué, realmente. En el fondo los propios programadores no lo saben, los directivos tampoco. Pues, al menos en lo que yo he pulsado, pues claro, cuando uno no está acostumbrado a recibir, por ejemplo, por un medio como la radio, programas elaborados, programas, digamos, aunque sea una manera elaborada de hacer un programa cultural o incluso un informativo, pero una cosa elaborada, o un programa, no sé, un feature, un programa documental, por ejemplo, ese tipo de géneros, no ya necesariamente arte radiofónico o arte sonoro a través de la radio. Pues claro, la gente pierde esa sensibilidad,
digamos, esa sentimentalidad favorable hacia ese tipo de cosas y cada vez se aleja más. Pienso que el problema no empieza en que la gente que hacemos arte radiofónico, artesanal de radio, seamos unos raros, sino que es que previamente nos han puesto un vacío debajo de los pies y entonces estamos ante un precipicio, precisamente por esa cuestión. Porque como decía Guillermo Santamarina, y vuelvo a apelar a algo que se ha dicho aquí esta mañana, pues efectivamente, no podría yo decir eso solo de la radio mexicana, que desconozco, pero la radio española, por supuesto, tomaría las palabras de un excompañero mío que decía esos medios que se dedican a encanallar la vida cultural. Pues bueno, y no solo eso, la vida política también. Querido Pepe, me has hecho sentir fatal con esto del robo de la palabra. Me voy con un trauma. No, la he recuperado rápido, como ves. Está bien. Pero me parece muy sugerente este diálogo que has establecido, que prolonga la mesa anterior. Y hay algo que se planteó cuando escuchamos una de las grabaciones, y es el concepto de polisemia, que genera un texto sonoro que no tiene una formulación unívoca. Y yo lo asocio con algo que se dijo en la mesa anterior, o que bueno, formaba parte de mi presentación, respecto de la ambigüedad. A mí me parece que esa polisemia contribuye a un planteo más ambiguo que facilita la participación del oyente en su decodificación y que lo vuelve protagonista. Y a mí me parece que en tanto y en cuanto nosotros abramos puertas para el protagonismo de las audiencias del siglo XXI, estaremos generando una radiodifusión innovadora, creativa, original y apelativa, conativa en términos de Jacobson. Un sí gordo, enorme. Sí. No tengo nada que añadir, es perfecto, sí. También nos preguntaban, ¿cómo ves la radio en Internet? ¿Cuál sería su panorama desde tu punto de vista? Vamos a ver, yo no sé. La radio en Internet, a ver, la radio en streaming prolonga, pero de una manera diferente, es decir, que no la puede oír en un celular, como aquí decís, o en tu propia computadora, laptop o lo que sea. Las posibilidades de un receptor, bueno, de hecho ahora hay receptores que reciben con la forma, es divertidísimo. Esto es como cuando la directora de Radio Clásica, que no se anda por aquí, mi amiga Navega Toscano, que ha estado estos días también en el Encuentros Resonantes, yo entré un día a su despacho y dice, mira Pepe, esto, y me pareció una radio antigua, pero antigua, ¿eh? O sea, es que esto es la última. Digo, coño, ¿esto qué es? Pues era, con forma de radio antigua, un cacharro que servía para sintonizar para ligar, hacer ligas de radios en Internet. Esto es un poco lo de lo arcaico se encuentra a los límites de lo moderno que decía Satie, o más bien, para ir más preciso, lo que decía McLuhan, con lo de que miramos el futuro a través de un espejo retrovisor. O sea, la forma aparentemente es la de una radio antigua, pero en realidad está comportando el acercamiento a lo más moderno, diríamos, ¿no? Que es la radio en Internet. Entonces, vale, eso permite acercarse al streaming, pero la metáfora es maravillosa con ese objeto, porque efectivamente no hace evolucionar nada el asunto, porque ciertamente tú estás recibiendo por el ancho de banda que tengas, por la RDCSI o la que tengas, o el ADSL o cualquier cosa, o cable, lo mismo que podrías recibir por una señal hertziana. El aparato es el mismo y pues simplemente cambias del dial, en lugar de cambiar el dial, cambias de una HTTP a otra, ¿no? Bueno, quizás es más diferencial respecto a lo que estamos hablando, el tema de los repositorios, de los archivos de programas, ¿no? Sobre todo muy importante cuando estamos en un tema como el radioarte, en el cual a veces, diríamos que siendo minoritario, muchas cosas no están al alcance de ser emitidas por las grandes corporaciones de radio, y en segundo lugar porque a veces, incluso para esas mismas corporaciones de radio, está pasando ahora con la propia Radio Clásica, que ha abierto un repositorio que llama Ars Sonora 25 años, con programas y con producciones de la época en la que yo estuve dirigiendo Ars Sonora durante 23 años y que están ahí en el archivo sonoro, porque ese es otro de los problemas de las emisoras, ¿no? Cómo, y yo eso lo conozco bastante en las emisoras europeas, cómo el radioarte está capturado en esos agujeros negros que son los archivos, y entonces hace falta que salgan de ahí. Y una de las maneras buenas es el podcast, o sea, ese tipo de otros repositorios. Bueno, Radio Arnet es un poco esto también,
Y entonces a mí eso sí que me parece un cambio importante, porque es una especie de radio on demand y también de poder revisitar, algo muy importante, ese tipo de producción, ese tipo de realidades, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo para ello, porque además también hay otra cosa, permite ampliar el público y permite también el que una producción que sea más o menos costosa se rentabilice más, porque tenga más audiencia. Susana Rivas de Conavio pregunta, ¿cuál consideras sea el principal factor a considerar en un programa de radio para sensibilizar al público sobre la importancia de la actual problemática ambiental, en especial la crisis de la biodiversidad? Esa es una ponencia. No sé nada de eso. Yo soy muy incompetente en muchas cosas y de eso lo único que puedo decir es que he sido naturista durante un año hace mucho tiempo y nunca me sentí mejor, pero lo abandoné porque no era práctico. Pero no sé nada de la biodiversidad, no sé, Concha tiene un hijo que es ingeniero agrónomo y probablemente podría hablar de ello mucho mejor, ¿no? Soy incompetente para hablar de ese tema, no sé, no lo sé. Dalis Crespo de Venezuela, respecto al paisaje sonoro, ¿cuáles son sus perspectivas sobre el panorama latinoamericano? ¿Hacia dónde deberían llevarse los esfuerzos? ¿Se refiere probablemente al arte sonoro radiofónico o a qué? Sí, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues, o sea, yo creo que hay realidades muy diferentes. Tengo que decir que una de las conferencias posibles que yo podía haber dado aquí, hay un semanario de humor en España que se llama El Jueves y que ponen una portada y detrás ponen otras 4 y dicen, podemos poner solo una portada, pero teníamos más. Pues yo también digo esto con lo que estoy diciendo ahora. Como El Jueves yo he dado una conferencia posible, pero podía haber dado otras. Y una de las que podía haber dado, quizá más útil que estas divagaciones que he dado, es la de hacer un informe de lo que ha sucedido estos días en Resonantes, en el primer encuentro iberoamericano de arte sonoro en radio que ha tenido lugar en la Fonoteca, ligado precisamente y bajo el paraguas de esta novena Bienal, en la que yo he sido coordinador, junto con Perla Olivia Rodríguez. Entonces, claro, eso me llevaría a hacer la conferencia que no he dado sobre este tema, es decir, es que cada país tiene una realidad muy diferente. Es que, por ejemplo, solo centrándonos en el tema del radioarte, Perú tiene una realidad emergente relativamente pequeña, pero esperanzadora. Argentina es una potencia con realidades muy diferentes y quizá más volcada al ámbito de la ficción radiofónica. Colombia, por ejemplo, está quizá para mí un poco más volcada en lo que conozco a temas ya más de textura, más de composición en torno a la electroacústica, etc. México tiene de todo, es el país seguramente, junto con Argentina, más evolucionado en este sentido y con unos centros extraordinarios como el CEMEMAS, como el Laboratorio de Arte Alameda, como el MUAC y su espacio de experimentación sonora, la Fonoteca, radioeducación. Yo creo que una de las cosas importantes es precisamente la existencia también de las radios universitarias. No hay una radio pública en el sentido central, estatal, en muchos de esos países, como lo hay, por ejemplo, en Europa, y es una tradición europea, pero sin embargo, y en tradición europea también está la Unión Europea de Radio y Televisión, que une bajo un mismo paraguas esas cuestiones. De ahí la posibilidad de haber creado en Europa el Grupo Ars Acústica, dedicado a la promoción, difusión y promoción de arte sonoro en radio, arte radiofónico, pero sin embargo existen otras cosas. Hay que, creo que ir a esa, no ya a una convergencia, pero sí a un conocimiento mutuo, ¿no? O sea, para quizás crecer e intercambiar a partir de ahí. Yo creo que en eso está el futuro. Que seguramente en el encuentro de Resonantes hubo algunas manifestaciones en este sentido. Pues sí, irá a seguir habiendo. Bueno, pues, ¿alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Un favor, nada más identificarse y de dónde son, por favor. Tania, dime. Mi pregunta es, bueno, más que nada, cuando se utilizó por primera vez el daguerrotipo para retratar cuando se utilizó por primera vez el daguerrotipo para retratar creo que la Acrópolis, de pronto se sorprendieron de ver cosas que no habían visto. Entonces yo me pregunto si como para hacer como una gimnasia auditiva, algo que podríamos hacer es grabar hasta desde una entrevista a un paisaje y empezar a trabajar con esos pequeños sonidos que no habíamos contemplado o que ni siquiera considerábamos que era importante. ¿Cómo ejercitamos, cómo rompemos
las trabas que tenemos con la manera de escuchar. Una cosa bastante curiosa, yo no sé si lo había escrito por ahí, pero como no he leído nada de lo que tenía escrito, no sé para qué lo hago. Pero una de las cosas, no, de verdad, es que cuando lo leo es peor, ¿eh? Entonces, una de las cosas que, así que me tenéis que dar las gracias de que no lo haya leído porque ha quedado más apañado. Una de las cosas que yo había escrito, creo, era cómo efectivamente uno va a un lugar, o sea, hablando de esa tensión dentro del sonido audiovisual, que también tiene que ver con lo que decía del paisaje sonoro, de las perplejidades del paisaje sonoro, de lo que sirve para presentarse y de lo que sirve como representación de, ese lado, digamos, figurativo, paisajístico del paisaje sonoro, ese lado, diríamos, que es el contrario a la manera en la que a mí me interesa, por ejemplo, contrario a la ecología acústica, Murray Schafer, etcétera, puesto que en mis proposiciones es más bien una realidad que es más abstracta, incluso a base de superposición de capas, ¿no? de sonidos reales. Pues dentro de eso estaba yo pensando en que cuando uno va a un espacio, por ejemplo, también lo que decía yo de las plazas estas de Guanajuato, en las que sonaban cosas que habitualmente no sonaban y que la gente no sabía si sonaban porque debían sonar y había pájaros o por el contrario que era una cosa rara, ¿no? Pues es que, claro, a lo que Tania comenta es verdad, es muy cierto que uno va a un sitio con una grabadora y con esa prótesis y entonces empieza a escuchar cosas que antes no había escuchado. Pero es que es así, es que simplemente pones alerta un sentido que normalmente lo tienes relativamente atrofiado o simplemente lo usas para un aspecto funcional, ¿no? Yo creo que eso es una activación que tiene que ver con un hecho primero de activación de atención de un órgano que normalmente lo dedicamos a otra cosa y luego también ahí ya viene la segunda parte y es cuando tú le aportas un lado estético. Yo creo que en este sentido las prótesis que son las grabadoras y los audífonos son absolutamente fundamentales para descubrirnos otro mundo. Y de pronto ocurre también otra cosa curiosa, que es la otra de la tensión entre lo sonoro y lo visual, que muchos probablemente habréis experimentado cuando grabáis, incluso cuando grabáis vuestra propia voz, pero en fin, en este caso hablamos de paisajes sonoros. Y es que estáis en un lugar, lo grabáis y de pronto tenéis una referencia entre lo que pasó acústicamente y lo que estaba ahí visualmente ocurriendo, y cuando lo estirpáis solamente a otro proceso de traslación, como yo el que decía antes, y lo oís en vuestro equipo, de pronto decís, esto no representa al otro, porque falta lo visual, está estirpado, ¿no? Bien, hay que trabajar desde esa extirpación. El artista sonoro debe trabajar desde eso, debe trabajar solo con lo sonoro, y esa es su limitación y su grandeza también, ¿no? Entonces pienso que por ese lado también la experimentación es una experimentación con tipos de micrófonos, con tipos de grabadoras, con cercanías y lejanías, o sea para de alguna manera ver que también nosotros estamos con esa prótesis acercándonos a un mundo sonoro que podemos capturar de maneras muy distintas. Toda la técnica microfónica está modificando evidentemente esa percepción del mundo, como evidentemente también ocurre con los tiros de cámara y con todo ese tipo de cuestiones que maneja el cine o que maneja la fotografía, ¿no? El grano de la película, en fin, todo un montón de cosas, en la época, todo un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso de experimentación de cada uno y entonces debe profundizar en ello, ¿no? Esa también es otra manera de avanzar desde una práctica, diríamos, de una mirada casi turística o casual a una búsqueda de un resultado estético, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho de esto, pero yo creo que ya no tenemos tiempo. No sé si yo pueda hacer un último comentario. Sí. Preguntaba Tania cómo... Espera, que no te oigo, un momento. Perdón. Habla Dulce Wet de Radio UNAM. Sí. Y contesto un poco lo que Tania decía al último, ¿no? Decía, bueno, ¿qué podemos hacer para desacostumbrarnos de una cierta forma ya habitual, ¿no? Un método yo creo también es escuchar música nueva, escuchar música de reciente factura y si se puede en un concierto, porque por ejemplo no nos imaginábamos lo que eran realmente esta obra tan maravillosa, ¿no? Que nos pusiste de este pájaro inexistente y finalmente eran técnicas extendidas, ¿no? Entonces los instrumentos tradicionales a veces, y bueno, con la tecnología también es muy impactante,
pero verlo y estar ahí y ver un poco cómo son las fuentes sonoras sí nos dan una riqueza también para, cuando es de muy reciente factura, también no nos acostumbramos a todo lo que nos gusta y lo volvemos a poner y lo volvemos a poner y enfrentamos al contrario nuestra inteligencia un poco a la flexibilidad de lo que venga, ¿no? Sí, pero sí, estoy de acuerdo, pero yo no me acercaba, dado que estábamos en el entorno del arte sonoro, no me acercaba, no me atrevía a aludir a la música como fenómeno de experimentación digamos, del hecho estético, sino simplemente me limitaba, como Tania señalaba, a lo que sería aprehender todo eso desde un punto de vista de un paisaje sonoro, de un paisaje, ¿no? No me atrevía a aludir a la música porque eso ya es un entorno un poco diferente, pero me parece buena la sugerencia. Y una última pregunta de Daniel Báez, de la Universidad Latina. ¿Los sonidos se crean o se transforman? Es su inquietud. ¿Hasta qué punto puedes crear y transformar los sonidos sin abusar de ello? Vamos a ver, eso es todo un proceso estético y comunicativo de cada cual, y eso en el supuesto de que uno esté haciendo con los sonidos algo que quiera ser artístico. Porque si uno lo que quiere hacer con los sonidos es llevar a una audiencia de radio, por ejemplo, el resultado de una entrevista con un señor muy importante o con quien sea, pues evidentemente no debe manipular nada. En todo caso, todo montaje es una manipulación, pero en fin, estoy hablando de manipulación electrónica para enrarecer, para pasar del sentido al sonido, como yo decía antes, etc. Pero si ya en lo que estamos es en utilizar plugins para transformar el sonido, meter cámaras de reverberación, etcétera, otro tipo de síntesis granular, síntesis aditiva o todo ese tipo de cosas para instrumentalizar o musicalizar un sonido concreto. No sé, por ejemplo, como hacía Pierre Schaeffer con los medios de la época, con los sonidos de una locomotora, eso es que depende de cada cual. O sea, pasa al campo de la composición. Entonces ya, ¿qué pretende conseguir? ¿A dónde quiere llegar? ¿No? El mundo de referencia ya no existe, ya se ha omitido. Pasamos de, lo que decía antes, de la representación a la presentación, pasamos del figurativismo a una realidad más abstracta, ¿no? Que es la de la música, en cierto sentido. Entonces, yo ahí no me puedo meter, o sea, depende de la intención del autor, claro. Pues de esta manera damos las gracias al doctor José Hijes por su exposición en esta conferencia magistral y se lo hacemos patente entregándole este reconocimiento de la 9ª Bienal Internacional de Radio. Es así con la mesa redonda del día de hoy y esta conferencia magistral, como llegan ya a su fin las actividades del programa académico de la 9ª Bienal Internacional de Radio, que indudablemente han contribuido a la reflexión, al pensamiento y a abrir nuevos horizontes para la radio y para los medios en general. Agradecemos a todos los participantes en estas actividades académicas su presencia y sus aportaciones intelectuales y creativas para el desarrollo de esta bienal. A ponentes, conferencistas magistrales, moderadores y presentadores, expresamos nuestro más alto reconocimiento. Así como a ustedes que día a día, en vivo o en la transmisión remota, han seguido estos debates. Muchas gracias también a todo el equipo de trabajo del Teatro de las Artes por su gran apoyo en todas las actividades técnicas y de logística que han sido fundamentales en el desarrollo del programa académico de la 9ª Bienal Internacional de Radio. Finalmente, les recordamos que la ceremonia de entrega de premios del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas de esta 9ª Bienal Internacional de Radio se llevará a cabo hoy, sábado 6 de octubre, a las 17 horas, en este Teatro de las Artes y, por supuesto, están cordialmente invitados. De hecho, les rogamos su presencia. Aquí les esperamos para conocer y reconocer a los programas que han sido premiados en el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Con la ceremonia de premiación también se dará la declaratoria de clausura de la Bienal, con lo que concluirán los trabajos de el foro de discusión sobre la radio más importante del mundo en lengua española. Muchas gracias, buenas tardes y nos encontramos a las 17 horas.
Bueno, vamos a ver. Mientras sale esto, que es un horror, porque he hecho saltar un Word que no funciona en mi ordenador maravilloso, tengo que decir que la obra se basa en recreaciones en estudio de cantos de aves extintas. O sea que se supone que lo que estábamos oyendo, y es por eso que estoy abriendo el documento, es el sonido de un ave de Nueva Zelanda, negro cruzado de codorniz, del que dice solo existen ejemplares en la costa occidental y en una pequeña isla del río Tasman, en el sur de Nueva Zelanda. Todo lo que ha hecho Wolfgang Müller en esta extraordinaria y singular obra, que es Seance Vocibus Avium, es un total de 11 fragmentos, no es muy larga, pues es, en definitiva, el agarrar noticias de los cronistas. Eso es un juego de traslaciones que es tan interesante para esto que estamos hablando aquí, de las tensiones entre lo sonoro y lo visual, las traslaciones. Es todo un permeto mecanismo de traslación. También la toma de sonido, ahora hablaré de ello, de la que hablaba antes precisamente también Manuel Rocha. Todo es una perpetua traslación. Y nosotros, como evidentemente también ha dicho Rodrigo Sigal, somos un filtro, sí, somos un filtro, y la tecnología es un filtro también de toda esa realidad. Entonces, este hombre, el filtro para Wolfgang Müller es cómo interpreto yo en ese juego de traslación unos animales que ya no existen, que es imposible saber cómo cantaban, pero que tenemos una cierta referencia de la gente que los ha oído, de la gente que no sé qué, de las cronistas, tal y cual, y entonces él agarró unos músicos y los puso a improvisar sobre todo ese tipo de realidades y suena esto. Pero no llegó ahí la cosa, sino que ahora no lo voy a mostrar porque no valía la pena conectar la VGA para eso solo. Es que el tipo hizo dibujos. El propio Wolfgang Müller hizo dibujos sobre esos pájaros inexistentes, o sea que la cosa ya es el colmo. O sea, no solo se casi reinventa unos animales que no existen, sino que encima hasta los dibuja y los representa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un ejemplo, contraejemplo también de eso de lo que estábamos hablando. Yo ya casi tengo que ir acabando, me supongo, pero la verdad es que la cosa está así que podría estar hasta las 2 y pico si no fuera porque tenemos todos ganas de irnos a comer. Y a mí me gustaría aludir, no sé si para terminar y dejar tiempo a las preguntas, si es que las hay, recordar un poco el problema, porque es un problema sustancial también en este asunto, y para mí ahora central como autor también, entre lo que es un sonido que se graba en un sitio, antes Manuel Rocha hablaba de ello, el tema del paisaje sonoro, el tema de hacer una acción sonora, de grabar algo, el tema de, como hacía Luis Ferrari, por ejemplo, dejar una grabadora ahí que pase algo, o plantear una acción sonora para que pase algo y registrarlo, ¿no? Un poco esa idea suya, o del presque rien, del casi nada, cuando casi nada ocurre, y eso es algo que a mí me pareció problemático, me problematizó, me llevó un poco más a Pierre Schaeffer, a la idea de que los sonidos sean más escucha reducida, que no se representen a sí mismos, que no sean ni escucha causal ni escucha semántica. Por ejemplo, en Pierre Schaeffer, que dicen que tenía un mal genio tremendo, se enfadaba mucho cuando, al escuchar una obra como esta, El estudio de los ferrocarriles, la gente, que es del año 1948, uno de los primeros estudios de ruidos, presentado en la radio francesa ese año, pues la gente se molestaba porque decía, claro, es un tren, cuando él lo que le interesaba no era eso, sino el trabajar musicalmente con esas texturas para generar otra cosa. Entonces, llevarnos del sentido al sonido. De hecho, él señalaba que todo fenómeno sonoro podía ser tomado, decía él, como las palabras de un texto, o se pretende que casi nada capture el micrófono, o por el contrario, que a través de esa acción sonora, a través de esas condiciones de contorno que desarrolla una acción sonora, pues se presenten sonidos, o que a veces incluso sean sonidos completamente anecdóticos. Pero sea como sea, en el planteamiento de Luc Ferrari, compositor francés importantísimo dentro del desarrollo del Hörspiel, del nuevo radioarte, etcétera, a partir de los años 60, en el planteamiento de Ferrari, él habla de la autobiografía
gestual de aquel que lleva el micrófono. O sea, hay una gestualidad en la realidad del micrófono, hay una carnalidad, que también es otro aspecto de traslación. Él va a un paisaje, va a un lugar, como hizo cuando estuvo en Estados Unidos, o como estuvo en Madrid, produciendo con una obra que yo produje, se llamaba L'Escalier des Aveugles, y entonces va a los sitios y interactúa con los lugares. Entonces, de alguna manera, los sonidos que captura representan ese lugar. Pero ¿qué ocurre si los sonidos no representan? Si no hay una autobiografía gestual del hombre que lleva el micrófono, ¿no?